Bueno, realmente, durante la comida, con mi amigo Manuel Berrocal y con David Botello, estábamos iniciando un interesante debate acerca de la evolución humana, ¿no? Todo lo que somos es gracias a 1.400 centímetros cúbicos que están detrás de esta tapa que llamamos cráneo y que se llama cerebro. Y ese cerebro ha evolucionado durante millones de años para ser lo que hoy somos, seres humanos. La especie dominante en el planeta, y por detrás dejamos a los neandertales, a un montón de homínidos, a un montón de especies que se extinguieron antes que nosotros, y en definitiva algo que nos hizo importantes para alcanzar ese nivel es la inteligencia. No somos la única especie inteligente del planeta. Hay cuervos, hay delfines, hay un montón de especies que incluso son capaces de utilizar herramientas, más que fabricar herramientas. Y eso, en un momento determinado de la historia, pues pudo ser, o de la prehistoria, pudo ser suficiente para tener ventajas, ¿no?, evolutivas con respecto al resto de especies que compartían el espacio con nosotros. Pero hay algo que no tiene una explicación evolutiva. Se llaman sentimientos, se llama simbolismo, pensamiento simbólico, se llama religión, las creencias, se llama espiritualidad. Esas cosas no dieron una ventaja evolutiva, al contrario, nos ofrecían un problema evolutivo. ¿Por qué? Pues porque nos hacía vulnerables frente a otros depredadores. La cuestión está en saber si eso es una característica que se ha podido desarrollar por efecto de la cultura, por lo tanto del compartir información, y eso nos hace también especiales porque somos la única especie en este planeta capaz de comunicarnos a través del habla, que no es sino una forma de lenguaje simbólico. Le hemos dotado a los sonidos de un determinado significado. Y ese significado aparece muy, muy, muy atrás en el tiempo. Hemos encontrado pinturas rupestres en prácticamente todos los lugares del planeta. Uno de los más fascinantes y desconocidos es el Sáhara. Miren, toda esta zona marrón, hablamos de millones y millones de kilómetros cuadrados, es el desierto del Sáhara. Hoy es un lugar yermo, estéril, equivalente a la muerte. Pero no siempre fue así. Hace aproximadamente unos 15.000 años, el Sáhara era un vergel. Era una zona en la que habían palmeras, en la que habían toda clase de animales, y se han encontrado pinturas rupestres, magníficas jirafas, por ejemplo, junto a otros animales que poblaron esta zona rica en aguas, rica en ríos, rica en frutos, rica en árboles, en un clima propicio, vamos a llamarle un jardín del Edén, que es como lo llama mi querido amigo el doctor Yasser El-Laiti, al que enseguida os presentaré. Y en una zona que está en la frontera entre Argelia, Libia y Egipto, se extiende la meseta de... no lo voy a decir, lo diré luego. Es que es un nombre muy raro. Una zona en la que hay una serie de abrigos, no de ponerse así, sino de roca, en los que se encuentran precisamente esas pinturas como las de esta jirafa. Pero una de ellas, que es la cueva de los monstruos, bueno, empezamos por la de los nadadores, que está a unos 50 kilómetros de la de los monstruos, vemos figuras de esta guisa. Son aparentemente seres humanos de una estatura considerable, lo cual nosotros que nos gustan los misterios inmediatamente los relacionamos con los gigantes, que aparecen justo al lado de los nadadores. Yo cuando vi esta imagen por primera vez, que me pasó mi querido amigo Yasser,
dije, coño, esto es una sirena. Lo parece, ¿no? Hay muchos como él. De hecho, en el dibujo aquí abajo estáis viendo que hay uno, hay otro, y por aquí atrás hay otro. Hay muchos nadadores. La mayoría de antropólogos relaciona estos nadadores con la cantidad de agua que existía en el Sáhara. Pero Yasser llega un poquito más allá y dice, no, en realidad no están nadando en el agua, están nadando en la muerte. Son los nadadores que están viajando a través del espacio en una idea que después sería llevada a las creencias de los antiguos egipcios. Me explicaré, veréis. Este es Yasser. Yasser, un habibi y el amo de las llaves de El Amarna, que es la ciudad que vivió la primera revolución monoteísta de la historia, después de que Amenofis IV, del que os hablaré más adelante, se convirtiera en Akenatón, en lo que sería el primer avistamiento ovni documentado de la historia. ¿Ves cómo iba a hablar de ovnis? Él considera que en el 6000 antes de Cristo se produjo una emigración. Estamos hablando de que el Sáhara empieza a desertificarse a partir del 10.000, 11.000 antes de Cristo, y esas tribus se van marchando hacia el delta del Nilo para encontrar un clima más llevadero y, sobre todo, lo que es más importante, agua. La zona es Gilf el-Kebir o Gilf el-Kabir, no sé cómo se pronuncia realmente. Es esta vasta zona del desierto en el que, por cierto, acamparemos dentro de unos días, a partir del día 22, y considera que los conceptos que después abrazó la religión egipcia nacieron en ese periodo y luego fueron absorbidos cuando estas tribus emigraron por las gentes que estaban en el delta del Nilo. A mí me pareció algo muy interesante, sobre todo por el respaldo documental que nosotros podemos encontrar. Mirad, la historia de Egipto nace con Menes, al que también se le conoce como Narmer. Aquí está siempre el problema de los nombres griegos y latinos. Bueno, Narmer o Menes, me da igual, es el que empieza la historia de Egipto porque es el primero en escribir su nombre. Narmer es esto de aquí y esto de aquí. Esto significa Narmer. Narmer. Y le vemos al rey que unifica el Alto y Bajo Egipto con una maza sosteniendo a un enemigo directamente del pelo. Hay un montón de muertos a sus pies y él se supone que en esta batalla, aquí lo vamos a ver mejor, ha ganado y unificado gracias a eso el Alto y Bajo Egipto. ¿Por qué o cómo se relaciona esto con lo que os estaba hablando del desierto? Porque hay una pintura en el desierto que es esta. Fijaos, estamos al mismo concepto, la misma maza, y cómo representaban en la prehistoria la muerte, invirtiendo, es decir, la cabeza boca abajo. De hecho, en los textos de las pirámides hay algunos rituales, como unos 230 rituales que nos hablan de cómo evitar la cabeza abajo, que es la muerte, el no poder pasar al Duat, que era el lugar al que iban los muertos. La escena completa es esta. Y como veis, hay una suerte de personajes vivos que están con las manos alzadas adorando a este señor que tiene un tamaño muy grande. Y aquí hay una discusión importante entre Yasser y yo, y es que él dice que los caracteres reales eran representados, y los dioses eran representados como seres muy altos con respecto a los seres humanos. No porque fueran realmente en altura, sino porque era como hablar de sus atributos. Sin embargo, y no me ha dado tiempo de incorporar la imagen, en Asuán se encontraron
2 mazas que se supone eran de Narmer y su tamaño es de esta guisa. Es decir, que parecían que formaban parte del ajuar de un gigante. Lo de los gigantes tiene su aquel y lo vamos a atar más tarde. Quédense de momento en que esas representaciones prehistóricas, que tienen por lo menos 10.500 años, han servido de sustrato a las creencias que 1.500 años más tarde se integrarían a las creencias egipcias, algunas tan llamativas como estas. A la derecha, en la cueva de las bestias o de los monstruos, estamos viendo un animal, o lo que parece un animal, de ahí que se le llame monstruo. La cabeza no parece muy clara, sí vemos unos pechos, sí vemos una figura muy estilizada y 9 personajes que parece que se estén sujetando aquí el pene. Sí, están con el pene erecto todos, fijaos. Son 9 y estos 2 tipos, ¿no? Pero fijaos en esta otra imagen. Refleja una creencia muy antigua que nace precisamente en el desierto, que son Nut, sería la Vía Láctea, que está en contra de lo que es Hep, la tierra, y de Shu, el aire. Es decir, lo que divide el cielo de la tierra es el aire, la atmósfera, ¿no? La literatura egipcia nos dicen que Nut y Hep follaban como leones. Y entonces fue el aire el que evitó que fueran reproduciéndose tal. ¿Por qué? Porque ellos son los que crearon la Enéada, los 9 dioses. ¿Queréis contar los del pito, que están con el pito ahí erecto? Son 9, ni más ni menos. Es decir, esta imagen de la prehistoria es la que se ha trasladado, la que se ha, heredado 1.500 años después para conformar una religión. Y ya estaba en la Génesis, ya estaba en la prehistoria. Una noche en el desierto es algo fascinante. Esta imagen está tomada precisamente en el desierto occidental y ahí estamos viendo la Vía Láctea con sus pechos. Esta está prácticamente reproducida en casi todas las tumbas, en los techos de las tumbas del Valle de los Reyes, tal cual está esta representación en la que estáis viendo al viento y estáis viendo a Hep, la tierra, que es representada, fijaos, en el color negro, por el limo. ¿Por qué? Porque las crecidas del Nilo irradiaban los campos de ese limo que era tan bueno para las cosechas y que por lo tanto hacía que la civilización prosperara. Una imagen, insisto, que nos remite a la más lejana prehistoria. Y es muy curioso, porque hay enclaves en Egipto que resultan muy estimulantes a las ideas más heterodoxas. Uno de ellos es el templo de Seti I en Abidos. Seti I es un faraón relativamente reciente, dentro de los 3.000 años de historia de Egipto, pero él eligió el emplazamiento de su templo en un lugar de larga tradición, de larga peregrinación en la religión egipcia. Es un templo atípico porque todos tienen una forma rectangular y el de Seti I tiene forma de L. Y tiene forma de L precisamente para escribir esto, el Oseirión o Osirión, depende de si lo dicen en griego o en latín. Es una estructura que parece de otro lugar. El ensamblaje de esas piedras nos recuerda a Perú, nos recuerda a la civilización inca y nos recuerda al templo del Valle que está justo a los pies de la Esfinge de Giza. Hay una analogía extraordinaria entre este templo y el templo del Valle de la Esfinge de Giza. Y también su función, porque
según esas creencias que nacieron en el desierto, habían unos seres semidivinos que tenían una especie de guerra entre sí. Dos hermanos, Set y Osiris, estaban enfrentados. Set es, por así decirlo, el rey de las tierras áridas y Osiris el rey de las tierras fértiles. Fijaos que a nivel simbólico nos está hablando de ese traslado de la peña de los lugares áridos a los lugares fértiles. El caso es que Set, para conquistar a Isis, que era la mujer de Osiris, mata a su hermano y lo descuartiza en 14 trozos. 14, hijo de puta. Eso es ensañamiento. Bueno, pues 13 se recuperan y el pene, tiene una fijación con la polla, los egipcios, lo tiran al Nilo. Es el único que no se recuperó. El caso es que esos 13 trozos, que inicialmente se ensamblan y conforman la primera momia, posteriormente vuelven a ser troceados y se utilizan como reliquias. Hasta el siglo IV, Santa Elena no actualizaría su culto, se actualizarían como reliquias en diversos emplazamientos. Uno de ellos era este, el Osirión, porque aquí, decían, estaba la cabeza de Osiris. Es un templo muy curioso, que se viene venerando desde hace miles de años, que en tiempo dinástico, es decir, cuando los faraones entran en acción, siguen manteniéndolo, y que incluso cuando Seti, recordemos que fue el padre de Ramsés II, uno de los que más obras brutales llevó a cabo en el Antiguo Egipto, le dedica a este templo, respeta, hace que la planta de su templo sea distinta para preservarlo. Pero es un templo que era subterráneo, porque esto que estamos viendo estaba cubierto por columnas, por vigas de granito rosa o rosado, y encima habían hecho una montaña, que es lo que llaman montaña primordial o Ben-Ben, que daría lugar a varias montañas, por ejemplo en Heliópolis, por ejemplo donde está el templo de Isis, en Edfú, o en Giza, donde están las grandes pirámides de Egipto. Hay quien supone que la gran pirámide, no es maciza porque habría un montículo original creado por esos semidioses que vinieron del oeste al este. Hay una curiosidad en este templo. Aquí tal vez lo vean muy mal. Aquí está lo que se llama la flor de la vida. Es un grabado, tal que así, que tiene 19 círculos completos del mismo diámetro y 36 arcos circulares. Lo curioso es cómo está hecho, porque nadie sabe cómo está grabado ahí. Da la sensación de que haya sido quemado con un láser sobre la piedra, pero no tenemos constancia de cuándo, cómo, ni qué significa realmente. Ojo, es un símbolo que no es único y exclusivo de Egipto. Vamos a poder encontrar en distintos países desde Asia a América, este símbolo lo vamos a encontrar, la flor de la vida. Es otro de los misterios del Osirión, que está junto a ese templo de Seti I. Un templo de Seti I que tiene una curiosidad que nos va a dar una pista de por dónde van mis tiros. El templo de Seti tiene 2 salas hipóstilas, es decir, salas de columnas, que si vais a primera hora de la mañana os van a hacer sentir como Indiana Jones, porque el sol penetra por unos pequeños ventanales que están a unos 3 metros de altura y proyectan ese rayo de luz filtrada sobre las columnas que te dan esa imagen tan evocadora, ¿no? Insisto, cuando entro allí digo chan, 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 porque te sientes Indiana Jones. Pero si pasas las 2 salas hipóstilas y tuerces a la izquierda, entras a la sala de los ancestros.
o de los abuelos, como le llama Yasser, por esas cosas del idioma. Veréis, en la pared de la derecha, conforme hemos entrado, vamos a encontrar un escriba, este de aquí, que está sujetando 2 papiros. Y el contenido de esos papiros es todo esto. En concreto, 76 cartuchos, que es como se llama esto, que contienen el nombre de los faraones de Egipto, con 2 excepciones. No está el de Akenatón, por ser maldito, ni el de Tutankamón, que fue el hijo de Akenatón, por ser hijo de maldito. 76, y todos encajan con la cronología de Egipto. Pero en la pared opuesta hay otros 76 cartuchos, de los que no tenemos ni idea. Conforman lo que se denominan compañeros de Horus, Sem-Su-Hor. Y esto es cojonudo, porque en Turín hay un papiro administrativo que está contando pues cosas, digamos, contabilidad, etcétera, pero por el dorso está toda una lista de reyes que, de nuevo, como en el caso de Seti I, encajan perfectamente con la cronología oficial, pero que, sin embargo, nos habla de que antes de Narmer, antes de Menes, durante 3000 años, reinaron en Egipto una serie de personajes, mitad humanos, mitad otra cosa. Hablamos de cabezas de animal, como Horus, como Anubis, es decir, semidioses, que eran los compañeros de Horus. Me estoy quedando sin voz. Unos personajes que siempre son dibujados con una altura descomunal, como los gigantes. Y es muy curioso, en Saqqara se ha encontrado hasta la fecha uno de los esqueletos, porque no es una momia, más altos de toda la humanidad, 4,15 metros, con un cráneo importante. Este le llamaban con la gorra a buscar patatas y llegaba con unos cuantos kilos. Y es muy curioso, he dicho Saqqara, porque en Saqqara hay un lugar que a mí me fascina, que se llama el Serapeum. Serapeum viene de Serapis, que es el nombre, de nuevo en latín, de Apis, el toro o buey sagrado. Mirad, fue descubierta por Auguste Mariette en el siglo XIX. Él había encontrado referencias en Herodoto. Hablaba que había un templo cerca de Saqqara, precedido de una especie de vía, ¿no?, de estatuas, y que tenía culto a Isis. Y el hombre, creo que era un 2 de abril, desentierra una de esas estatuas, tipo esfinge, que fue la primera de 15, y después de esas 15 vio que había una especie de entrada que se sumergía 15 metros, entre 15 y 18 metros, en las profundidades del desierto. Y lo que encontró dentro eran unos túneles estrechos, no sé si... No he puesto... Es que hay una imagen que es brutal, porque cuando entras por primera vez y haces la mirada hacia la derecha, encuentras una tapa de uno de estos sarcófagos gigantes que pesa 10 toneladas, 10 toneladas, y justo cuando giras, que hay un larguísimo pasillo, hay uno de estos sepulcros justo a la mitad. Tienes que pasar conteniendo el aire, un servidor ya tiene un poco de panza, para poder pasar al otro lado. Y tú dices, pero vamos a ver, hijo putas, ¿cómo metisteis esto primero 18 metros abajo, sin poleas, sin grúas, solo con cuerdas de papiro y, en todo caso, esquíes, ¿no?, y arena? Y pensabais hacer maniobrar en un ángulo perfecto de 90 grados por un pasillo súper estrecho una de estas moles que pesa 80 toneladas. 80 toneladas.
desde luego da la sensación de una obra sobrehumana, pero es que solo cuando tuerces y entras a la otra galería encuentras 24 sepulcros como estos, 24 sepulcros iguales, que, para que os hagáis una idea, no están al nivel del suelo, sino que han sido introducidos 1,5 metros más para abajo, transportando 100 toneladas si contamos la tapa. ¿Cómo lo hicieron? No tenemos la más remota idea. Todos ellos, además, estaban descorridos como este. Su tapa estaba ligeramente abierta, con lo cual podíamos ver lo que había en su interior. ¿Os imagináis que veían? Si se llama Serapeum, eran toros, ¿no? Momias de toros. Pues no había nada. Estaban vacíos. Eran perfectamente lisos. En uno de los últimos viajes que llevé a mi buen amigo Alex Buenache, que es ingeniero de Airbus, el tío decía: Guijarro, eres un cabrón. Estás haciendo que me lo replantee todo. Se necesita, dijo, no sé cuánta presión en agua para poder cortar el granito como estaba ahí cortado. ¿Cómo demonios hicieron esto hace 3.000 años? Es un misterio. Ni para qué ese titánico esfuerzo. Porque fíjense, cuando Mariette entra, efectivamente se había producido un saqueo. Habían restos de estelas, habían estatuas todas rotas por el suelo, y se dejaron una tumba de un hijo de Ramsés, que estaba ahí, con su máscara de oro, la dejaron. El escriba, que está en el Louvre de París, se encontró ahí, lo dejaron, y un montón de estelas. Es decir, dejaron los tesoros y se llevaron los bueyes, y además los debieron de triturar, ¿no?, para pasarlos por la rendija de la tapa. Ah, pero no os lo he dicho. Resulta que Auguste Mariette encuentra uno que está cerrado. Uno. Y dice, pues date, aquí voy a encontrar un toro. La arqueología del siglo XIX no es la arqueología de hoy. Le mete cartuchas de dinamita y ¡bam! La explosión, no se lo pierdan, hace que el humo vaya para adentro, que significa que había vacío. Aquella tumba había generado vacío. Cuando se disipa todo el polvo, Auguste Mariette mete la cabeza. Auguste Mariette es el creador del Museo Egipcio, ¿eh? No estamos hablando de un loco. Y que encuentra nada. Estaba vacío. Claro, ¿qué dicen los arqueólogos? No, esto tenía un valor simbólico. ¿De verdad inviertes esa ingente cantidad de esfuerzo, de ingenio, de horas, de personas? Si ahora en una obra pueden haber heridos y muertos, ¿se imaginan moviendo este tipo de materiales? Tenía que morir gente a cascoporro, ¿no? Sin embargo, se hace simbólico. Puede que sí. La tradición nos habla, las estelas nos hablan del culto al toro. Y es verdad que en Egipto se han encontrado millones de animales momificados. Ibis, cabras, monos, bonobos, cocodrilos. Se han encontrado un montón de momias. De bueyes, muy pocas, lo cual no significa que no los hubiera. Pregunta loca. ¿Podía ser esta la tumba de los Semsuhor? Porque algo que une Saqqara, que une el Osirión con esos Semsuhor, es la existencia de estas estructuras que contenían tumbas simbólicas, y que hay una tercera en el Templo del Valle, del que os seguiré hablando más adelante, que se llama el Pozo de Osiris, y que está ubicada entre la pirámide de Kefren y la Gran Esfinge. Es un lugar que no se puede visitar, y no por conspiración, sino porque realmente es peligroso. Hay que descender a cuerda unos cuantos metros, como unos 30 metros, hay una primera estancia, se baja al nivel freático, es decir, hay agua, que es algo que no lo he dicho, también tiene en común el Osirión. Aquí, no sé si lo veis, esta es agua freática
que inunda aproximadamente 1,5 metros. Bueno, pues en el Templo del Valle ocurre exactamente lo mismo, y ocurre lo mismo con este pozo de Osiris, del que no os voy a hablar porque si no me voy a quedar solamente con esa historia. ¿Saben quién es este? ¿Están dormidos? Tutankamón, claro. Tutankamón es seguramente uno de los personajes más conocidos y evocadores. Pero ¿sabéis quién fue su padre? Bueno, eso lo dices tú, ¿eh? No, eso solamente lo sabe la madre y no tenemos claro quién fue la madre. Pero sí, en realidad Akenatón o Amenofis o Amenhotep. Antes hablaba de 2 tipos de nombre, aquí ya se va la pinza a saco. Amenofis IV, Amenhotep IV o Akenatón son la misma persona. Es el faraón de la 18 dinastía de Egipto, que vivió entre el 1353 y 1336 a.C. Solamente gobernó 17 años, pero en el 8º año el tío la lió parda. La ha liado pollito. Pero es muy curioso. Cuando tú entrabas al Museo Egipcio, la primera cosa que te encontrabas al fondo del sala era esta enorme estatua de Tiji y Amenhotep III, es decir, el abuelo de Tutankamón y padre de Amenofis IV o Akenatón. Y es curioso, la pongo porque siempre digo que están ahí sus hijos, sus hijas, pero el pobre Akenatón no estaba. ¿Por qué no se le quería representar? Pues hay quien dice que puede ser por sus increíbles rasgos faciales. Ahora entraremos en esa cuestión. El caso es que Amenofis IV cambió su nombre debido a un avistamiento ovni. Sí, lo digo así, porque él estaba haciendo la cacería del león cuando de repente vio sobre la montaña un disco refulgente, así lo dicen las 14 estelas que están en Tel el Amarna, que es donde él hace su capital, y ese disco solar le hace tener una epifanía y dice: tú eres el elegido, y él se hace proclamar Dios en la tierra. Hace que todos los cultos del resto de dioses queden prohibidos, y a partir de aquel entonces solamente se adorará por igual, atención chicas, a Nefertiti, que era una de sus esposas, y a él mismo. O sea, nosotros somos los dioses y vosotros sois el vulgo. Aquí a adorarnos, a comernos la píldora. Y ciertamente algo ocurrió extraño, porque cuando tú vas a la ciudad, que es como si hubiera habido allí una bomba atómica, no queda nada en pie. Estos son parte de los edificios de adobe, que es de lo poco que se puede ver, junto a 2 columnas lotiformes, pero hay una colina enorme sobre la que hay unos escritos, unos grabados que dicen: Atón dijo, construye aquí. Es lo que él recibió en la cabeza cuando tuvo aquella observación, e hizo esa capital en ese lugar. Coño, a mí la observación me hizo pensar en el emperador Constantino, que si recordáis, el día antes de enfrentarse en el puente Milvio contra Magencio, pues él fue a echar la meailla y al mirar en los cielos vio lo que hemos dado en llamar un crismón. Dijo que se abrieron los cielos y que allí aparecieron unos símbolos extraños y una voz que le dijo: "Inot signus vincit", con este signo vencerás. Entonces él hizo cambiar las águilas imperiales de sus estandartes y puso un crismón, esa P con la X y el círculo, y ganó. Y seguramente gracias a eso somos cristianos, porque a partir de ese momento él pensó que la revelación que había tenido pues era esto. Ocurre en España mismo. Teruel, la localidad de Teruel, es representada con un toro, el torito, que tiene una estrella, porque hay una leyenda que alude precisamente a la visión de una estrella justo encima de los cuernos del toro para construir ahí la ciudad. Y así vamos a encontrar multitud de leyendas que, y esto sabe mucho más Jesús que yo, que nos dan el emplazamiento específico donde hay que hacer. Es como que los dioses se inmiscuyen
en la vida de los hombres. Esto lo han llevado haciendo los dioses, si es que existen como tal, desde que tenemos conocimiento. El caso es que Akenatón hace todo un cambio extraordinario, ya no solamente en lo administrativo. Dicen que deja de lado la guerra, que deja de lado las obras públicas que tenía en marcha, que él se abandona y se dedica a la contemplación y meditación en esa nueva capital, en Tell el Amarna. Incluso le vemos siempre representado con el disco solar y unas manitas que tocan específicamente a Nefertiti, a la que veis aquí a su espalda, y a él mismo, que es alto en comparación, ¿verdad? Representación o reminiscencia de aquellos grabados prehistóricos, con esas manitas que sostienen el Ang o la cruz de la vida. Están bendiciendo. Pero es que también promueve un cambio estético brutal. Fijaos que siempre que vemos a los faraones los vemos hieráticos y de lado. Y aquí hay un cambio artístico. Se hace humano. Pero es que cualquiera que haya ido al Museo Egipcio y haya visto las estatuas de Akenatón, realmente parece un ser andrógino. Caderas de mujer, barriga cervecera. Porque tiene barriga, ahora lo vais a ver, creo que tengo por aquí. Bueno, es que voy adelantado, mira, aquí estaba yo con lo de la visión, aquí veis a Atón. Estáis viendo el nacimiento de la nueva religión. Pensaba que lo tenía por aquí. Bueno, el caso es que promueve todo ese cambio que se va a concretar en cosas que también nos resultan muy evocadoras. Pero tras la muerte del faraón, los sacerdotes de Tebas, para entendernos el Vaticano, cualquiera que haya ido a Karnak se da cuenta de la cantidad de templos que habían allí. Aquello era como el Vaticano, ¿no? Estaban todos los sacerdotes donde nacían las nuevas vocaciones, donde se preparaba a la peña para conocer los dioses y perpetuar el culto. Y entonces los tebanos dicen, esta es la mía. A partir de ahora arrasan la ciudad. Esas piedras servirán para hacer otras construcciones en lugares incluso bastante lejanos. Se despoja del nombre de Akenatón y de Tutankamón, que es algo que gracias a eso logró que los saqueadores perdieran la memoria y no buscaran la tumba de Tutankamón. De ahí que la encontráramos nosotros no, Howard Carter, ¿no? Hace un siglo, completamente indemne, para olvidar precisamente a Atón. De él se dijo, o se llegó a decir, que su morfología era casi extraterrestre. Os voy a poner primero la morfología y os explico qué es esto. Fijaos, este es el aspecto que tenía Akenatón. Barriga cervecera, cráneo muy alargado por detrás. Dicen los escépticos, o los más rigurosos, que en realidad obedece a un cambio estético. Pero yo he tenido oportunidad de bucear en los textos de la época y en las descripciones que se hacían, que eran muy duras, porque se le acusaba de ser una mujer fea. Es decir, el tipo era difícil de ver. Vamos a dejarlo así. Era difícil de ver. ¿Justificaba eso que sus padres no le quisieran representar? Sabemos que estuvo al cargo de su abuela, que era de origen semita y que por lo tanto pudo inculcar ciertas ideas monoteístas en Akenatón. Esta es una explicación. La otra es que realmente pudiera tener efectivamente esa epifanía, ¿no? Esa visión, y que por lo tanto se concretara esto en un cambio radical. Pero los sacerdotes de Tebas, su voluntad era ser enterrado en Tell el Amarna, donde está la casa de la eternidad. En la casa de la eternidad habían referencias a su madre, habían referencias a algunas de sus hermanas, pero allí no había ninguna momia. Hay 3 emplazamientos de la tumba de Akenatón, y este es, ahora ya lo sabemos definitivamente, su ataúd. Fijaos que se le arrancó la máscara y, como veréis posteriormente, también se le quitó el cartucho con el nombre, que equivale a despojarle de la vida eterna. En la idea de los faraones, y de ahí nacen las pirámides, y ahora lo veréis a continuación,
La idea era convertirse en una estrella. Era lo que daba la vida eterna. Y el pobre Akenatón pues, fue despojado de esa historia. Aquí vemos otra imagen en que si os tapan medio cuerpo decís, estas son las caderas de una mujer, ¿verdad? Y parte de la estética cambia a esto, que cuanto menos es sugestivo, ¿no? Porque nos viene a la mente, voy muy mal de tiempo, tengo hasta las... 6 menos cuarto, bueno, está chupado, ¿no? Estoy por la mitad. Pero bueno, voy a ir dejando el periodo de la Marna. Aquí estáis viendo algunas de sus representaciones. Hay un estudio aquí. ¿A que esta Nefertiti no os la imaginabais así de fea? Pues mirad, no todas las representaciones. Y esto, en otro momento de la historia, hubiera supuesto la decapitación del artista. Pero aquí como que se dejaba humanizar los rasgos, ¿no? Es todo un jari. Realmente esa, digamos, elongación craneal es algo que vamos a encontrar en muchos otros lugares. Aquí estamos viendo algunas estatuas del faraón, en el que una vez hemos localizado su momia, hemos visto que morfológicamente tenía esas alteraciones. ¿Cómo las explica la ciencia? Decían que podía ser el síndrome de Marfan, una malformación genética que podría generar este tipo de malformaciones. Problema, que el hombre que padece síndrome de Marfan es estéril y o sus mujeres le engañaron o él tuvo 4 hijos. Bueno, es una posibilidad. Se ha hablado también de otros problemas genéticos o incluso, insisto, de un tema artístico. Pero es verdad que vamos a encontrar en otras latitudes elongaciones parecidas y siempre el propósito era intentar asemejarse a sus dioses. Y curiosamente, cuando exploramos el periodo predinástico, vamos a encontrar, y ya no solamente en la cultura egipcia, que las hay, pinturas prehistóricas donde hay cráneos elongados, sino, por ejemplo, en Argelia, en Tassili o en muchos otros lugares, vamos a encontrar no solo cráneos elongados, sino en Tassili vestidos igual que los egipcios. Bueno, esta es finalmente la KV55, que es la tumba en la que se encontró el féretro de Akenatón. El estado en el que estaba originalmente el sarcófago y su estado actual. Se llegó a pensar que era porque los huesos, insisto, eran tan llamativos que los primeros arqueólogos pensaron que eran de una mujer y posteriormente, gracias a los estudios genéticos, se pudo establecer que efectivamente pertenecían a un hombre. Y en tiempos más recientes se han comparado con el ADN mitocondrial de sus descendientes y efectivamente Tutankamón era hijo de este cadáver, de esta persona que estaba en ese lugar. Aquí estáis viendo que también Tutankamón tenía el cráneo con una malformación parecida, tenía el occipital mucho más desarrollado. Obviamente no son extraterrestres, son humanos, pero esas elongaciones se llevaban a cabo con tablillas para intentar imitar a esos dioses. Quiero volver al periodo predinástico. ¿Esto qué es? Esto es un huevo, ¿eh? ¿Os imagináis una tortilla con este huevo? Es un huevo de avestruz, que equivale a 25 huevos de gallina. O sea, esto es un tortillón. Tortillón, lo digo en francés. Este huevo tiene una importancia interesante. Los huevos se han encontrado realmente en todo el arco mediterráneo porque se utilizaban primero para comer. Su valor nutritivo equivale a 25 huevos de gallina, como se adelantaba. Se utilizaba como cantimplora, se hacía un agujerito y se podía rellenar de agua, pero también se decoraban, se pintaban
y se hacían como ofrenda para los muertos. Esto es un huevo que corresponde al periodo Nakada I y se cree, o algunos creen, a ver si soy capaz, aquí, que esto sería el río Nilo y que esto serían las 3 pirámides. Dices, ¿cómo? Espera que lo digo bien. ¿Cómo? Vamos a ver. Si las pirámides son de Keops y este huevo tiene 7.000 años, no encaja. Y la verdad es que le he dado muchas vueltas a esto, muchas. Al otro lado hay un avestruz, por cierto, pintado. Y la primera cosa que pensé es, esto podría ser una serpiente, ¿no? Porque fíjate que tiene como ahí como un esquemado. Y esto podrían ser montañas. Con la curiosidad de que es verdad que una es ligeramente más pequeña, la otra más grande y la otra bastante parecida, ¿no? Un poco como el esquema que hay en Keops. Probablemente hace 7.000 años debía dar una pereza tremenda ir hasta el Bajo Egipto, ¿no? Pensad que el bajo es el delta y el alto es la parte más tocando Asuán, a Nubia, para que estos hubieran podido ver algo allí y luego llevar el huevo para acá. Yo le he dado muchas vueltas. Bueno, en Abidos hay lejos del templo de Seti I, hay una serie de tumbas de ese periodo en el que se encontraron, junto a alusiones a la dinastía Cero, que no se ha encontrado, se le llama el rey escorpión, porque habían un montón de escorpiones, unas fichitas de esta guisa de marfil que tenían dibujitos y que corresponden, 7.000 años atrás, a uno de los primeros alfabetos fonéticos desarrollados por la humanidad. Y se sugirió, porque hay unos que son unos triangulitos muy parecidos, que esto podían ser representaciones de montañas, que por lo tanto no estarían representando las pirámides, sino que estarían representando montañas. Hombre, yo que he visto las fichas, están en una de las primeras vitrinas en el Museo del Cairo, que nadie se mira, porque todo el mundo se va a ver las cosas más llamativas, además justo al lado del disco de esquisto, que es otra pieza que no me va a dar tiempo a hablar, muy curiosa, que parece una especie de volante o de hélice circular con un eje en un tiempo en el que la rueda y el eje, por lo tanto, no habían podido ser inventados. Pero bueno, eso nos llevaría a otra historia. Y no tienen las hileras, que es lo que caracteriza de alguna manera a la construcción propia de las pirámides, ¿no? Esas hileras que todos vemos. Pero, cojones, las pirámides no siempre han sido en hileras. De hecho, estaban pulidas perfectamente, de blanco y pintadas con ese piramidión dorado que trataba de emular ese Ben-Ben, esa montaña primordial. Porque, y esto no lo hemos dicho, hay un mito universal que es el del diluvio, que se repite en todas las civilizaciones y no es ajena a la egipcia. Y siempre la vida emerge de las aguas después de ese gran cataclismo, que para algunos es el diluvio y para otros ese diluvio provino del deshielo de un asteroide que habría venido de los cielos. Las pirámides las construyó Keops, no las construyó Keops. Aquí estamos viendo la gran pirámide de Keops, 147 metros de altura. Yo siempre me acuerdo de aquella frase de Napoleón: soldados, desde lo alto de estas pirámides, 4 milenios os contemplan. Ahora se me iba la pinza en los siglos, millennials. ¿Qué es lo que une esta construcción con Keops? Pues muy pocas cosas, realmente. Porque si tú vas a cualquier otro templo, otra construcción, te vas a Saqqara, estás viendo la pirámide de Pepi, estás viendo la del abuelo, la de Zoser, vais a ver jeroglíficos por todas partes, vais a ver todos los hechizos que guían al faraón en su viaje al Duat. Aquí no hay ni una puñetera pintura. Todo está
vacío. Lo único que une la pirámide con Keops es este cartucho, Jufu, que es como se llamaba en griego Keops, y esta estatuilla de 10 centímetros que está en el Museo del Cairo. Que hay que decir que cuando se encontró decapitada, un trozo en un mercado del Cairo y el otro a más de 400 kilómetros de distancia, pero que unían y que perfectamente encajaban. O sea, la construcción más grande, la última maravilla de las 7 que se conserva en pie del mundo antiguo. Lo único que tenemos que le vincula es esta mierda de estatua. Cuando tú te vas a los colosos de Memnón, te vas a Abu Simbel, estás viendo al Ramsés allí en todo su puto esplendor. Y este, que es el que más piedra ha movido en todo Egipto, tiene una estatua de 10 centímetros. Algo definitivamente no encaja. Pero es que además, cuando tú entras por el agujero que hizo Al-Mamun, no el Mamón, no, el Al-Mamun, que era un califa que había oído, esto lo dicen los textos árabes, que habían unas cajas que contenían tesoros en Egipto. Cajas, a esto le llamaban cajas. Bueno, igual, si la pones así enterrada, igual es una caja, ¿no? Y el tío, seducido por las riquezas, coge a sus mejores hombres y empieza allí a darle al pico. Una semana y el pico no avanzaba. Entonces utilizan la técnica del vinagre, que es vinagre ardiendo y ablandar y darle, y así logran excavar desde el punto, también es casualidad, que está 7 metros por debajo de la entrada original. Y consigue entrar al corredor ascendente que, y aquí hay algunos que sí lo han hecho, tienes que entrar a gachas antes de subir cerca de 50 metros a la gran galería, que allí dices, ahí se te caen los pelos del sombrajo y dices, esto es una obra sobrehumana. Después se vuelve a estrechar, hay como unos barrenos, ¿no?, que debían de servir para deslizar algo que taponara la entrada a la cámara del rey, y la cámara del rey, toda la pirámide es caliza, y esa es 5 enormes bloques que hacen de techo de granito rosa y las paredes con enormes bloques de granito rosa y 2 respiraderos que llevan aire al exterior. Primera pregunta. ¿Para qué hicieron respiradores si eso era para un muerto? Uno dirá, no, es que para que los trabajadores no se ahogaran, ¿no? Los trabajadores están levantando piso sobre piso y cuando han cerrado aquello ya no tienen que estar dentro. Si no, ¿por qué los de la Cámara de la Reina no tienen respiraderos? ¿Dónde están las pinturas? Que sería lo usual. No las hay, ni hay jeroglíficos, no hay nada de nada. Es más, resulta una pirámide atípica si es un enterramiento. ¿Por qué? Porque todas, sin excepción, todas las pirámides de Egipto tienen el sepulcro de su rey en una cripta, que está por debajo de la construcción. Es decir, la pirámide estaba sobre la tumba. Esta está a 52 metros. No. Todas son de caliza. ¿Por qué? Porque los egipcios, que no eran gilipollas, se dieron cuenta de que esa piedra tenía, por la cal, una capacidad antibactericida y que se conservaban mejor las momias que quedaban en el desierto por efecto de la arena que no las que podían quedar en otro tipo de material. De manera que utilizaron la cal, o la piedra calcárea, precisamente como, vamos a decir, antibacteriano, ¿no?, y antivírico. Bueno, pues aquella es de granito rosa. Cualquiera que entra allí, la primera cosa que nota es una sensación de ahogo porque la cantidad de humedad es brutal, que es lo contrario de lo que necesitaría precisamente. Y hay un sarcófago de granito que nunca jamás tuvo tapa, porque Al-Mamun, que fue el primero en entrar, lo que encuentra es, atención, porque estas son las fuentes árabes
que son las que no. A mí el ChatGPT me ha abierto un mundo, ya os lo digo, porque pones textos en árabe y te los traduce. Es brutal. Y lo que cuentan es que encontró virutas de metal y piedras negras dentro de ese sarcófago. Tú dices, ¿perdona? Piedras negras. Desde hace siglos, desde la noche de los tiempos, desde los tiempos predinásticos, las civilizaciones que dependían de la agricultura se daban cuenta de que las tierras donde caían meteoritos eran más fértiles que aquellas donde no caían los meteoritos. A esos meteoritos se los llamó betilos. Bet es la casa de Dios. Y a esa caída de meteoritos se las llamó en griego hierogamia, hieros gamos, la fertilización de Dios por parte de los cielos. Es decir, empezaron a mirar los cielos seguramente porque los campos iban bien y porque además les ayudaba a establecer calendarios, les ayudaba a establecer todo tipo de predicciones astronómicas. Y la pirámide no es una excepción. Robert Bauval se dio cuenta, paseando por las cámaras del Museo del Cairo, que en la de Keops había una fotografía aérea que mostraba las tres pirámides, Keops, Kefren, Miquerinos, que estaban todos siguiendo una diagonal de 45 grados, menos la de Miquerinos, que se movía o se desplazaba un poquito hacia el norte. El caso es que se dio cuenta que esa alineación se correspondía con los astros del firmamento, específicamente con Orión, que es el transunto de Osiris, ese Sem-Suhor, esa momia, primera momia, ese semidios que fue dividido y enterrado como reliquia en 14 partes, en 13 partes en todo el Antiguo Egipto. Y había más, se dio cuenta que los canales, mal llamados canales de ventilación, estaban orientados a otras estrellas que tenían significación dentro de esa Enéada, de esos 9 dioses de los que os hablé al principio. Y entonces dijo, la función de las pirámides no era de tumbas, sino que era un hito astronómico para significar algo. Muy bien, utiliza un programa informático que se llama SkyGlobe para ver cuándo el cinturón de Orión habría coincidido con el punto de las tres pirámides. Y se da cuenta de que en ese preciso instante el río Nilo también aparece representado como si fuera la Vía Láctea. Eureka. El problema era la fecha, porque era el 10.500 a.C. Y en esa época no habían faraones. ¿Qué habían? Los tíos que volvieron del desierto hacia allí. Es decir, que muy probablemente levantaran algún tipo de estructura que adoraran y que posteriormente los faraones cimentaran y construyeran sobre ella. Pero los faraones, o incluso pudo haber alguien antes, porque la exploración de esos canales ha traído algunas sorpresas. Vosotros conocéis, aquí lo hemos hablado alguna vez, que National Geographic hizo una emisión en directo en la que el Lupuaut se colocaba por esos canales de ventilación y descubrió una puertecita. Años más tarde, tuvimos que esperar 9 años para que el Jedi, que no tenía que ver con la Guerra de las Galaxias, sino que tenía que ver en este caso con el constructor de la pirámide de Keops, se colara y descubriera que detrás de esa puertecita había otra puertecita. Cojones con las puertecitas. Estamos hablando de una estructura de este tamaño. Y yo le pregunté a Bauval, oye, ¿y para qué crees que puede haber ahí detrás? Y él me decía que tal vez pudieran haber cámaras secretas. Y entonces, yo que no soy egiptólogo, pero soy muy curioso, se me ocurrió sugerir una hipótesis. ¿Qué os parece si esa estatuita pequeñita a lo mejor estaba preparada para ocupar uno de esos puntos? Que fuera un serdab. Porque Zoser, que era el padre de Keops, se hizo enterrar en la pirámide de Saqqara con una estatua que tiene unos agujeritos que miran al firmamento. ¿A cuáles? A las estrellas circumpolares, porque era el lugar al que él quería viajar. Puede ser que Keops quisiera viajar
a Orión y convertirse en una de esas estrellas que iluminan la noche? Fascinante. Lo que pasa, y ahora entra el momento conspiración, y es novedad, es que no nos lo enseñaron todo. Esa transmisión arrojó que habían objetos muy curiosos. ¿Esto qué es? ¿Alguien se atreve a decir? Es una rueda de plástico, a 20 metros del boquete original y después de hacer un recodo. Entonces, ¿cómo cojones ha llegado una rueda de plástico ahí? Hay más. También se encontró un papel arrugado. Ay, no he puesto la otra foto. Que tiene inscripciones en árabe y en inglés, es del siglo XVIII y es un antiguo mapa turístico de la meseta de Giza, a 22 metros de la entrada. Entonces voy a contar una anécdota que me contó mi querido amigo Manuel Delgado, en paz descanse. Antiguamente se dejaba subir a la pirámide, por fuera. Empezabas a subir y cuando estabas en la cúspide decías ¡ah! Ratones. Tú dices, vamos a ver, que yo sepa, los ratones no pueden subir 1,5 metros, que es la altura que tiene cada uno de los escalones de la pirámide. Ergo, tenían que subir hasta arriba por conductos interiores. Y todo lo que entra sale, o casi todo, no vayan ustedes ahora a pensar mal. Por lo tanto, significa que de la misma manera que los ratones salían, la basura puede entrar y ir a caer a estos lugares. Eso significa que la pirámide tiene huecos. Y quienes han encontrado huecos extraordinarios, habéis visto que he pasado de las reliquias Dixon, pero tengo que hacer una pequeña mención. La exploración de esos canales se inició en el siglo XIX. De hecho, aquí no sé si se ve. Sí se ve. Mira, ¿veis esto? Esto es una vara de metal que metió un tal que se llamaba Bo, ¿qué pasa? A finales del siglo XIX, tratando de saber si esto llegaba a alguna parte. Iba empalmando hasta que se le quedó la mitad y ahí se quedó, ¿vale? Entonces el robot la vio. ¿Esto por qué venía? Sí, por las reliquias Dixon. Pues resulta que metiendo palitos para ver dónde llegaba aquello, también se han tirado piedras desde fuera, bueno, se han hecho 1000 cosas. Uno que tira la piedra hace y caen 3 objetos. Una bolita de diorita, tal que así. Un gancho que iba con un palo de cedro. Las otras 2 herramientas eran de bronce. Pero el cedro, dices, ¡carbono 14! Claro, ahora, en el siglo XIX, no había carbono 14. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están esas reliquias? Se llevaron al Museo Británico. Van al Museo Británico y encuentran el gancho y encuentran la bola. Oh my God, ¿dónde está el puto cedro? Había desaparecido. Y se ha tirado 70 años desaparecido. Hasta que una conservadora del Museo de Aberdeen, en Escocia, haciendo limpieza, se encuentra una caja de puros que tenía la bandera de Egipto y un número de referencia que correspondía con las reliquias Dixon. Eran trocitos, porque se había fragmentado, del palito de cedro. Eureka, 70 años después vamos a poder datar una herramienta empleada durante la construcción de la pirámide. La ciencia dijo que inequívocamente aquello era una herramienta del periodo de Keops. ¿Sabéis qué antigüedad arrojó? 500 años antes del nacimiento de Keops. 500 años antes del nacimiento de Keops. Dicen, bueno, tal vez aquella madera debía de tener un significado especial y lo guardaron. Y puede ser que no lo hiciera Keops. Yo ahí lo dejo. Esa es una gran incógnita. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la tumba de Keops. Lo único que tenemos de Keops es la puñetera estatuilla de 10 centímetros. Y en tiempos muy recientes se han llevado a cabo estudios con muones. ¿Qué es esto de los muones?
bueno, los rayos cósmicos que nos bombardean ahora mismo, nos están bombardeando. Oye, esquiven, que os están bombardeando, leche, que esto no es Putin, esto es cósmico. Se desintegran en nuestra atmósfera y crean muones. Los muones son capaces de atravesarlo todo, pero a medida que hay mayor densidad, van apagando su fuerza. De manera que un japonés, que para esto son muy daos, se le ocurrió diseñar un sistema de placas ultrasensibles, estas dispuestas fuera y dentro de la pirámide. De hecho, en las últimas visitas hemos tenido oportunidad de un poco abortar los experimentos, porque estábamos ahí tocando. No, eso es mentira. Y calcular, hacer un mapa 3D de ese bombardeo. Así lograron establecer, primero, que detrás de la puerta original, o sea, Al-Mamun entró por aquí, y la puerta original serían estos chevrones, ¿vale? Aquí habría algo y que habría un espacio en el que cabría un Boeing de más de 30 metros por encima de la Gran Galería. Y dices, wow. Además, para acabarlo de adornar, el ministro de Antigüedades, Al-Dabati, vino a decir que había algo muy extraterrestre en el interior de la pirámide. Se pueden imaginar. Luego dijo que no, que se habían malinterpretado sus palabras y tal. Probablemente hacía alusión, o se ha hablado de esas piedras negras, la mitología. Todo esto lo desarrollo en el libro, o sea, para que me lo compren, ¿eh? No, en octubre, 9 de octubre sale. La mitología establece que el trono de Osiris era de piedra negra, de manera que a lo mejor esa cámara, que llamamos cámara del rey, era una cámara simbólica para contener tal vez una estatua de Osiris con su trono de Osiris, y lo que llamamos sarcófago en realidad fuera una caja que sirve de estante a esa estatua. Y por lo tanto, nos dicen, la cámara del tesoro puede estar ahí. ¿Por qué digo la cámara del tesoro? Porque, como os he dicho, el faraón siempre es enterrado en la cripta. En esa cripta, de hecho, que hay que entrar reptando, se le llama cámara inacabada. Hay un pasillo que se pierde 17 metros, yo me he entrado unas 5 o 6 antes de que me cagara de miedo y me di la vuelta. Ahora ya le han puesto una puerta para evitar que tampoco puedas hacer los 5 o 6 metros. Y hay un tapón de granito que evita que puedas... Pero se supone que eso conectaba con ese pozo de Osiris de forma subterránea y con el templo de la Esfinge. Fascinante. Por lo tanto, es posible que la tumba quedara inacabada o, si no, tendría que estar en este nivel. De hecho, Zahi Hawass dice que está aquí. ¿Por qué dice que está aquí? Porque, y estos son recientes descubrimientos, el equipo Scan Pyramids, que empezó sus excavaciones en 2015, encontró, metiendo una cámara endoscopia, que manda huevos. Esto también se les podía haber ocurrido a los egipcios hace un montón de tiempo, porque no es una tecnología punta, por un agujerito metieron y descubrieron esto, un túnel de 9 metros. Justo aquí hay una puerta. En el libro están todos los planos para que sepáis cómo estaría desarrollado el edificio, que conduciría a un pasillo que comunica con la Gran Galería y a una galería superior en la que habrían 2 estancias, según la reconstrucción de dos arquitectos franceses. Paso de esto, lo de los chevrones. Uy, que la he liado parda. Es muy interesante, pero este es un poco el aspecto. Estas serían las cámaras todavía por descubrir. Esta es la cámara de la reina y la cámara del rey. El cartucho está aquí, el cartucho de Khufu. Para entrar aquí se dinamitó, lo hizo Howard Weiss cuando estaba a punto de que se le acabara el periodo de investigación, y si no tenía un descubrimiento lo echaban del país. Está hecho con escritura demótica, que no es la que corresponde además al tiempo de Keops, y ese cartucho es lo único que queda como digamos, patente o legado de ese faraón que movió todo para conseguir su inmortalidad
y que no hemos todavía conseguido saber quién es ni dónde está. Son muchas las incógnitas que rodean a este personaje y muchas las incógnitas que rodean al antiguo Egipto. Probablemente una civilización que miró al cielo con la idea de asemejarse a sus dioses, con la idea de convertir a los seres humanos en estrellas, y no de la televisión, sino del firmamento, porque era el lugar de procedencia de sus ritos. Muchas gracias.